Ante todo, buenas tardes. Eh, Quería empezar vamos a un poco aplicar lo que hoy vimos con Walter, estos compensadores por cancelación. Entonces, el primer ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio 5.6 de esta guía de compensadores. Y este ejercicio 5.6 nos remite, de alguna forma, a un ejercicio que resolvió Marquitos en la guía de sistemas discretos, que es el ejercicio 4.5. Que habíamos utilizado, ese ejercicio, no sé si se acuerdan, era un control de una lámina, control de espesor de una lámina, que la resolución que planteó Marquitos era ese control estaba hecho por un motor de continua, que controlaba la posición de este vástago, de estos rodillos, y en el análisis para plantearlo sobre un sistema discreto, lo que se planteaba era poner a la salida del error un retenedor de orden cero. Nosotros vamos a seguir trabajando exactamente con la misma planta, con la idea ahora, como vimos con pensadores, de intercalar acá entre la señal de R y la realimentación, antes del ROC, un controlador de DZ para obtener ciertas características que le quisiéramos dar a este sistema de control. O sea que vamos a trabajar con la misma base del problema 4.5 discreto, con la posibilidad de intercalar a la señal de la salida de un error, un controlador de estos que estamos desarrollando por cancelación. Roger, una cosita. Sí. Por ahí, ¿no te fijas por ahí de bajar un poquito la resolución del video porque se te corta un poco Bien, la voz? vamos a eso. Vamos a ver. Si ya me venían avisando que estaba medio pobretongo esto. Es acá, ¿no? No. Era ajustar calidad de video. Los tres puntos, sí, sí. ¿Estándar o baja definición? Baja, creo que bajan ahí. A ver, listo. A ver si se sigue viendo. Sí, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, gracias. Si se corta me avisan, así. Bueno, entonces lo que resumiendo, en resumidas cuentas, es volver sobre el ejercicio, la base del ejercicio 4.5 que resolvió Marquitos, e incorporar a la salida del error un controlador de estos por cancelación que estuvimos viendo con Walter. Entonces, el diagrama en bloques que resultaría de este sistema sería este que se muestra acá, donde básicamente todo lo que está en verde representa la planta que habíamos visto con Marquitos, y ahora le estaríamos incorporando toda la etapa en celeste. Sería muestrear la salida del sensor, en esta parte de realimentación, compararla con una referencia, que va a ser una referencia del espesor de la lámina, y la señal de error, aplicar estos controladores por cancelación. La salida, que es una salida discreta, netamente discreta, va a pasar por un retenedor de orden cero y va a actuar sobre la planta. Entonces, repasando un poco las distintas variables del sistema, UDS, acuérdense que el sistema, volviendo para atrás, en la figura, la entrada el retenedor actuaría directamente sobre un amplificador que en esencia está actuando sobre la tensión del motor. O sea que para este problema UDS representaría la variable de tensión del motor en el plano continuo. Fíjense que también acá se hace una distinción entre lo que está en continuo y lo que está en el plano discreto, ¿no? Variables UDS son variables continuas, y HDS, que sería la salida de realimentación de mi sistema, que mide CDS si fuera el espesor. HDS sería el amplificador que yo utilizo para medir ese espesor, que tiene una ganancia de 100. Acá yo omití las unidades, pero lógicamente habría que incluir las unidades en KDS para que todo sea consistente. Pero por lo pronto quedémonos con el módulo, ¿no? Mi planta GPDS es esa que tenemos ahí representada, que fíjense, tiene un polo en el origen, que se debía a que el sistema controla en posición, tiene un polo simple que es derivado del motor, y tiene un retardo en continua, un retardo que representaba la distancia que había entre el punto en que yo actuaba y la acción y el punto en el que medía, ¿no? La acción de control y el punto en el que medía. Entonces, básicamente, abuelo pájaro, eso sería mi planta, ¿no? Entonces, ese sería mi sistema G por H, ahora con la inclusión de mi retenedor de orden cero, que va a ser la planta con la que voy a trabajar. Estoy repasando un poco lo que resolvió Marcos la clase anterior. Y el primer controlador que vamos a plantear, la guía proponía uno solo, que decía mínimo tiempo de respuesta, y por lo que estuvimos viendo hoy, plantear el compensador más rápido que se puede hacer es aquel que
entre la acción entre la referencia y la salida tenga el retardo de una muestra y eso corresponde a un dit bit, que sería la máxima velocidad que para estos sistemas discretos yo podría plantear. Entonces, por lo pronto, todo apunta a que el controlador que tengo que poner en DDZ es un controlador de características dit bit. No lo dije acá, pero no está especificado, tendría que incorporarlo. El periodo con el que estoy muestreando el sistema es de 10 milisegundos, o sea que coincide justo con el retardo que tiene la planta. Entonces, si uno lo analiza, la planta tiene un retardo, entonces la transferencia a lazo cerrado, estamos hablando de entre R y C, la transferencia final, como mi controlador DIT-bit había propuesto que mi controlador DIT-bit era 1 sobre S, pero como mi planta tiene el retardo de una muestra, yo no puedo tener una salida antes de 2 muestras. Entonces, para que mi sistema, por lo que estuvimos viendo, DDZ, quede físicamente realizable, yo tengo que plantear una transferencia a lazo cerrado entre R y C que tenga al menos 2 muestras de retardo. Entonces, esa sería una especificación para el controlador DIT-bit. Lo que estuvimos viendo hoy en clases, y que creo que Walter lo mencionó, es el hecho de que ahora, a diferencia del problema por ahí que está planteado en la literatura, o por lo menos lo que resolvimos hoy, tenemos un H que es distinto de 1, y eso nos obliga a tener ciertos recaudos respecto a quién estamos planteando esta transferencia de retardo de 2 muestras. Si yo planteo una transferencia T de Z, que es 1 sobre Z cuadrado, estoy esperando de alguna forma que la entrada y la salida tengan no solo las mismas características, sino que puedan ser comparables entre sí. Si yo tengo un HDS que es el KS igual a 100, es de esperar que este sistema, si controla bien, entre RDS y CDS tenga una ganancia de 100. O sea, o de 1 sobre 100, ¿no? Entonces, no tiene la misma magnitud la señal C con la señal R. Entonces, lo que me conviene siempre comparar en estos sistemas o plantear la transferencia es en términos de los que yo estoy comparando en el restador, ¿no? Entonces se plantea una transferencia entre la señal R y C'. Estas dos señales que entran acá al restador son comparables. Entonces lo que yo voy a plantear en mi transferencia, ahora voy a modificar ligeramente el sistema para plantear mi transferencia a lazo cerrado ahora ya no entre R y C, sino entre R y C', siendo C' el producto de HDS por C, ¿no? Esa sería la situación. Yo ahora tengo que modificar ligeramente mi transferencia a lazo cerrado. Entonces luego se plantea lo siguiente: mi transferencia que yo voy a analizar, a la cual le voy a imponer 2 muestras de retardo, está dada entre C' de Z y R de Z. Y esa expresión, si uno lo desarrolla a partir del diagrama de bloques, corresponde a esta expresión D de Z por GP por H de Z, esto no lo puedo separar, acuérdense, sobre 1 más D de Z por GP por H de Z. Esa sería mi expresión, mi transferencia entre R de Z y C' de Z. Donde yo tenía que GP por H de Z, que era esta ganancia que tenía, la discretización de mi planta, correspondía a 1 menos Z a la menos 1, por la transformada Z de GP por H de S sobre S. Si yo despejo D de Z, que es lo que veníamos haciendo para el planteo de estos controladores por cancelación, lo que resulta es una expresión similar a la que había presentado Walter en la teoría, con la diferencia que ahora mi planta, en lugar de tener, lo mencionaba Walter, en lugar de tener 1 sobre GP de Z, ahora tiene 1 sobre GP por H de Z. Lógicamente ahora incluí a todo esto en la planta. Y T' de Z es sobre la cual yo voy a plantear las especificaciones. Entonces T' de Z en este caso sería 1 sobre Z cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es resolver, encontrar este compensador para el caso dit-bit. Habíamos dicho que la planta tenía era muestreada con 10 milisegundos. Hacemos esa discretización, ahí tenemos la expresión de GP por H de Z. Esto es lo que resolvió Marquitos en la clase anterior, cuando resolvió el 4.5. Y a lo que llegamos es a esa expresión en Z. Fíjense que mi planta tiene un polo en 1, un polo en punto 32, o sea, básicamente, si uno lo mira, no tiene ningún polo, ningún cero fuera del círculo unitario. Así que estaríamos habilitados en principio para utilizar un controlador dit-bit, porque por lo que habíamos visto, este tipo de controlador no contempla la posibilidad de compensar sistemas que tengan singularidades, ya sean polos o cero, fuera del círculo unitario. O sea que en principio estaríamos habilitados para poder usarlo.
tengo que tener en cuenta ahora que mi T' de Z es 1 sobre Z cuadrado, entonces yo tengo todos los condimentos dados para poder calcular D de Z. No hay que hacer más que reemplazar estos valores acá, y lo que obtengo es esa expresión para D de Z. ¿Cómo me doy cuenta si hice las cosas bien? De alguna forma, por lo pronto no hice ningún planteo que rompa las leyes de la física. Es que por lo pronto lo que estoy encontrando, ahora después vamos a verificar que esto ande, un controlador que es físicamente realizable. Ahí lo que estamos viendo es que tiene más polos que ceros, y eso me estaría indicando por lo pronto que no metí la pata con el tema del retardo. No tuve ningún problema, no estoy planteando salidas antes de lo que la planta puede responder. O sea que por lo pronto parecería indicar que con esa DDZ yo ya tengo armado mi controlador. DDZ no es algo que, ya lo dijo Walter otra vez, no es algo que uno vaya a cargar directamente en el controlador. Los controladores, los microcontroladores no trabajan con expresiones en Z. Es un campo transformado que usamos nosotros para hacer cuentas. Entonces lo que tenemos que armar es nuestra ecuación en diferencia. Si entendemos a D de Z como la relación entre mi señal de control U de Z y mi entrada, que va a ser el error, yo puedo plantearlo en esos términos: a D de Z, U de Z sobre D Z, llevo la expresión de D de Z a potencia de Z a la menos 1 y opero, hago una distributiva, ¿no? Opero como lo que está indicado acá. El numerador va a ir multiplicado por E de Z y el denominador va a ir multiplicado por U de Z cuando desarrollo. Y las potencias de Z a la menos 1, Z a la menos 2, Z a la menos 3 se pueden ver como retardos tanto en U de K como en E de K. Entonces lo que voy a encontrar es una expresión como la genérica que está planteada acá, como tal, donde se ve que mi acción de control depende de la ganancia K que yo tenga en el controlador, por la diferencia entre el error en la muestra actual menos una versión ponderada del error en la muestra pasada, y salidas en instantes anteriores. Es una ecuación en recurrencia que va a correr sobre la máquina, y lo que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos historial van a ser espacios de memoria en los que tenemos que reservar tantos valores del error como de la acción de control. Para el caso particular del dit bit, la expresión de este controlador sería una como la que se muestra ahí abajo, con todos los coeficientes, ¿no? Entonces esto sería en realidad lo que uno tendría que implementar en el controlador, en la plataforma digital donde uno tuviera que realizarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Nos metemos en simulaciones y hacemos las simulaciones. El resultado de la simulación, cuando yo miro la señal, por ejemplo, ahí lo que está marcado en negro sería, le puse una referencia en escalón de 1, y lo que estoy viendo en rojo es mi salida. Mi salida, fíjense, mi salida tiene un retraso de 2 muestras, y yo considero que cada muestra está espaciada en 10 milisegundos. Entonces, si yo miro el sistema en el dominio digital, lo que está en rojo no existe, las líneas en rojo, sino lo que existe en el dominio digital son los puntos que están marcados acá. O sea, desde el punto de vista digital, lo que yo estoy marcando acá en la línea roja no existe, sino que existe solamente los valores en los instantes muestras. Eso era un poco también lo que generó hoy una pregunta, ¿no? El mundo real es lo que está sucediendo con la planta analógica. Pero por lo pronto, desde el punto de vista digital, que no es poca cosa, lo que estamos viendo es que si yo me paro y miro mi salida en los instantes de muestreo, estoy cumpliendo con las características del compensador dit-bit. Estoy teniendo los 2 retardos que yo había planteado en el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que está? Ahí tengo los 2 periodos que hoy les mencionaba. ¿Qué es lo que está pasando con la planta real? La planta real es la que yo estoy mostrando en verde. ¿Qué significa planta real? La variable C, pero ya no discretizada, sino la variable continua. La que yo estoy mostrando en rojo sería C discreta, C de K. Y la que estoy mostrando en verde es C de T. O sea que fíjense, y si yo la comparo, la roja con la verde, coinciden lógicamente en los instantes muestra, los puntitos verdes resaltados acá coinciden con los rojos, lógicamente, porque así se obtiene la roja, de muestrear la verde en estos puntitos, pero entre muestras yo voy a obtener
un comportamiento, mi señal es continua, porque mi planta es continua, voy a tener comportamientos oscilatorios, ¿no? Comportamientos que veo que se escapan de los puntos y tengo sobrepasos respecto a las muestras, pero cuando llega el próximo instante de muestreo vuelve a pasar por uno, o sea que si bien cumple con las especificaciones respecto a los instantes de muestreo, lo que estamos viendo es que estamos teniendo por ahí un comportamiento por ahí no del todo satisfactorio, no del todo deseado, desde el punto de vista de lo que le está pasando al motor en este caso o al sistema, ¿no? En la variable continua. Entonces, aparece la existencia de esas oscilaciones entre muestras. Y con la existencia de un sobrepaso. Eso también es importante de ver, porque uno se había planteado como objetivo 1, si se queda en el plano discreto, dice, bueno, mi sistema está pasando por 1, pero en realidad en esta situación para la que simulamos, lo que podemos ver es que para las condiciones que están planteadas del problema, la variable real estuvo un 40% más arriba de la referencia. Podría inclusive ser más, pero para las condiciones de este problema, las variables pueden tomar valores mucho más grandes que los deseados. Entonces, si uno analiza la acción de control ahora, tengan presente que la acción de control arranca en 0 y mi sistema empieza a actuar en 10 milisegundos. Recuerden que hay un retardo de 10 milisegundos en mi sistema, por eso se ven retrasada la acción de control respecto de la salida de la planta. Lo que estoy pudiendo ver es que voy a tener este comportamiento que hoy Walter les mencionaba, como este sistema quiere imponer, pasar por la referencia en un instante por ahí muy exigente, o sea, en una muestra, lo que va a obligar al sistema, dependiendo de la planta que tengamos, a imponer por ahí tensiones. Fíjense, la tensión aplicada al motor está superando los 1000 volts. Dependiendo del motor que uno tenga, pero me resulta extraño utilizar un motor de mayor tensión que 1000 volts para una laminadora, pero bueno, supongamos, lo que voy a obtener es una acción de control tremendamente exigente y que inclusive puede llegar a 1228 volts. Puede inclusive hasta dañar el motor si tuviera la posibilidad de poder aplicarlo o si no, saturar el sistema, ¿no? No va a responder con esta dinámica. Y ahí esta alternancia entre valores positivos y negativos porque el sistema de repente acá aplicó toda la tensión, se pasa, entonces de vuelta para poder volverlo a traer y hacerlo pasar de vuelta en el próximo instante de muestra, tiene que aplicar la misma acción de control que puso en un sentido prácticamente en el otro, y lo que tengo es esta alternancia en la acción de control brutal. Entonces vamos a analizar un poco a qué se debe esta, bueno, un poco Walter lo hizo, acá lo voy a tomar a modo de repaso, cuál sería un poco la consecuencia de por qué uno lleva a tener estas acciones de control bruscas, analizar un poco lo que le está sucediendo a la planta. Entonces ahí lo que tengo representado de alguna forma muy escueto y en el plano continuo, porque en definitiva en lo discreto de... Roger, Sí, sí. dice que si la acción de control comienza en el instante t igual 0, no debería pasar al menos el retardo. ¿Cómo? La acción de control empieza en el tiempo T0, sí. T0, no debería pasar al menos el retardo. O sea, sí, me parece que vos tenés ahí una muestra de retardo. Está bien. Sí. No, la planta tiene una muestra. Yo estoy Que pasa que por ahí lo que me marcó acá es el tiempo T0 de la... No, por eso, o sea, podríamos decir la primera salida distinta de 0 sería la de la muestra 2. Claro, O sea, no, la si yo... muestra 1 me da 0, o sea, la muestra 0 me da 0, la muestra 1 me da 0 y la primera muestra distinta de 0 me da 2, que es lo que te da el z Exactamente. cuadrado. Yo no por ahí generó la confusión. La primera muestra distinta de 0 es esta. O sea que yo tengo esto y acá me va a seguir dando la segunda muestra, ¿no? A ver si vuelvo para atrás. Perdón. Es lo que estaba mostrando acá. Tengo 2 periodos hasta que el sistema se vuelve 1 y 2 periodos hasta que el sistema cambia. ¿Lo ven? Transcurren 2 periodos desde que el sistema responde, ¿no? Sí, ya está, Roger. ¿Sí? Listo. Bien. Sí, sí. Sí, por ahí lo voy a mejorar un poco eso, pero bueno, si quedó claro, mejor. Lo que estaba representando acá, lo que pretendía de alguna forma muy
si se quiere, conceptual, es entender un poco lo que está pasando o lo que está queriendo hacer el controlador. Perdón, hay otra pregunta. Sí, Escudé dice, ¿por qué el periodo de las oscilaciones coincide con 2 veces el periodo de muestreo? el periodo de las oscilaciones. ¿En qué sentido? Este periodo de acá de las oscilaciones van a estar entre las muestras. Ujú, O sea, inicial. lo que tiene que ocurrir es que si el sistema está operando, los instantes que están marcados acá tienen que pasar por la referencia, porque eso yo se lo impuse desde el punto de vista discreto. Mi controlador discreto DIT-bit lo que plantea es que un retardo de una muestra y después en cada instante muestra, si yo a este sistema, mi salida la muestreo en TS, lo que me dice mi controlador es que va a pasar por el instante de la referencia. Lo está forzando mi controlador. Entonces, de alguna forma, el controlador va a generar la acción de control necesaria para que el sistema, si se pasa para un lado, vuelva a cruzar por acá. Entonces, está generando de alguna forma una oscilación del mismo periodo que el periodo de muestreo. Como dijo Walter, ahora lo vamos a ver, dependiendo de... esta oscilación podría desaparecer si yo al sistema le relajo un poco las especificaciones. Ahora justamente iba a explicar eso, pero por lo pronto lo que tengo es que si mi sistema yo le pedí que en los instantes muestras respondiera como un sistema con una salida de 1 sobre z cuadrado, lo que se tiene que cumplir es que el sistema, el lazo de control va a forzar a que el sistema pase por los instantes muestras. O sea, en cada instante muestra va a pasar por la referencia. Entonces, de alguna forma, es el propio sistema, el propio lazo de control el que me está generando estas oscilaciones. Estas oscilaciones son producto de que el sistema se pasa por la acción de control violenta que está poniendo. O sea, es una oscilación generada producto de el comportamiento violento que está teniendo este sistema al tener que aplicar todo y querer llegar desde el instante 10 milisegundos a los 20 milisegundos a pasar por 1. Pero el sobrepaso me hace que tenga que poner una tensión contraria y de vuelta, si mi sistema está bien desarrollada en mis expresiones, en el próximo cruce por la referencia tendría que coincidir perfectamente con el periodo de muestreo. O sea que lo está resolviendo, la oscilación es generada justamente por la acción de control que está llevando a cabo este controlador. Con lo cual, si el controlador está generando acciones muy violentas, va a generar comportamientos oscilatorios y esa oscilación sí o sí va a coincidir con el periodo de muestreo. No sé si respondió a la pregunta. Yo no le estoy diciendo a mi sistema que oscile, sino que lo que está haciendo el sistema lo está generando por la acción de control que está llevando a cabo. Sí, está conforme. Es una consecuencia del planteo. Ahora, justamente quería llegar a eso. Y acá es lo que quería llegar, al punto del controlador. El controlador, yo tengo una planta. Es esa planta cualquiera, una planta X genérica. Supongamos que tengo una planta con una dada constante de tiempo tau, ¿no? Esta planta es una planta continua, responde con una constante de tiempo tau. Si uno mira la gráfica que yo tengo puesta a la derecha, es la misma planta, a la cual yo la sometí a dos entradas distintas. La roja está con una entrada 1 y la azul con una entrada U2. Fíjense que el sistema parecería, en principio, responder más rápido acá que acá, pero el sistema nunca cambió su constante de tiempo. Siempre la misma constante de tiempo. ¿Por qué su derivada es más grande? Y porque seguramente U1 es mucho mayor que U2. La entrada a la que yo le sometí, mi acción de control es más violenta, con lo cual mi derivada es más grande. Por ende, si yo al sistema, a partir de este controlador, le impongo la condición de que pase por 1 en TS1 o por 1 en TS2, la acción que va a tener que aplicar de U no va a ser la misma. Si yo a mi sistema con una constante de tiempo tau le pongo que pase por T en un tiempo TS1, que en este caso serían 10 milisegundos, por 1, yo voy a tener la acción de control 1, U1, roja. Y si le pido que pase por 20 milisegundos, tendría una acción de control U2 para que eso suceda. Y U1 es mucho mayor que U2. Con lo cual, dependiendo a mi sistema o a mi planta, que es un poco lo que hoy traté de ilustrar un poco lo que hoy dijo Walter, dependiendo de la dinámica que tenga la planta, el tau que yo tenga acá,
Dependiendo también del periodo que yo le estoy exigiendo a mi sistema por el cual pase por la referencia, va a ser la acción de control que tiene que aplicar. Un poco quiero conceptualizar esto con este gráfico. O sea, la planta no va a cambiar su dinámica, porque la planta es lo que es. Yo lo que voy a hacerla es, a lazo cerrado, hacerla parecer más rápido, poniendo acciones de control más violentas, para que el sistema a la salida responda más rápido. Pero es producto de generar una acción de control más brusca. En este caso, para el problema que estamos viendo, si yo quisiera reducir la acción de control en este controlador DIT-bit, a mí me queda como opción aumentar el tiempo de muestreo, TS, que es lo que estoy viendo acá. Si yo, en lugar de ponerle que el sistema lo muestreo cada 10 milisegundos, lo muestreara cada 20 milisegundos, entonces el sistema tendría que venir acá por lo menos una muestra y acá recién se va. No es lo mismo que haga esta salida en escalón que haga esta salida en escalón. El sistema va a tener que aplicar una acción de control mucho menos violenta, ¿no? Entonces una forma de reducir, si se quiere, la acción de control es espaciar el tiempo entre muestras, en el caso de un DIT-bit. Otra posibilidad, que era un poco lo que también planteaba Walter, es relajar la dinámica entre muestras. Yo, en lugar de decirle a mi sistema que cada 10 milisegundos, yo podría mantener el periodo de 10 milisegundos, pero en lugar de decirle que llegue a los 10 milisegundos a 1, le puedo ir pidiendo que llegue a valores intermedios a los 10 milisegundos, con lo cual estaría logrando más o menos lo mismo, que mi sistema le estoy fijando puntos por donde pasar, intermedios, en tiempos relativamente mucho más grandes. En lugar de en 10 milisegundos hacerlo pasar a 1, le puedo decir que pase por 2, después por 4, después por 6. Entonces, de alguna forma le estoy dando una trayectoria, una dinámica más lenta, y la acción de control que tendrá que aplicar U va a ser mucho más chica. Que es un poco lo que se plantea con el controlador Dalin. En lugar de hacer las muestras, hacerlas pasar como un escalón, como hizo acá, en 10 milisegundos, es darle dinámica entre muestras, no a la planta continua, sino entre muestras, con una constante de tiempo. Que es lo que yo planteo ahora en el siguiente paso. No sé si hasta acá esto quedó claro, si hay alguna pregunta o venimos bien. Esta parte es muy básica, pero también está bueno. No hay preguntas, ¿no? No, vamos bien. Venimos bien. Bueno, entonces vamos a analizar ahora lo que pasaría con un controlador Dalin, que de alguna forma lo que hace es relajar estas especificaciones entre muestras. Entonces el compensador Dalin tenemos la misma planta, eso no cambia, fíjense que es exactamente la misma planta. Y yo lo que planteo obtener, para una entrada en escalón, una salida con una constante de tiempo de tau de 50 milisegundos. Fíjense que antes yo le pedía un escalón que respondiera con un escalón en 10 milisegundos. O sea que pasara de mi referencia 10 milisegundos más tarde, ya pasara por 1. Acá le estoy pidiendo un tau de 50 milisegundos. O sea, le estoy pidiendo como 5 más muestras, digamos, de alguna forma, una constante de tiempo mucho más lenta. Y estoy muestreando con el mismo periodo. O sea, no, volviendo a lo que decía anterior, no voy a cambiar el tiempo de muestreo o el periodo de muestreo, sino lo que voy a relajar es lo que está pasando entre muestras. Me tendría que llevar a una acción de control menos violenta. Entonces eso es lo que se plantea acá. Hoy estuvimos viendo con Walter qué implica tener una transferencia exponencial, y eso respondía a una forma como la que se mostraba acá, que era 1 menos Q sobre Z menos Q, y acá se le agrega el término 1 sobre Z que corresponde, acuérdense, que mi sistema no deja de tener un retardo de una muestra en Z a la menos 1, ¿no? Entonces tengo que agregárselo para hacerlo físicamente realizable. O sea que al controlador Dalin convencional le tengo que agregar el retardo de una muestra porque ya la planta lo tenía. Y el polo en el plano discreto va a estar representado por E a la menos lambda sobre tau, lambda, que es la inversa de la constante de tiempo, ¿no? Que es el polo en el plano continuo. Lambda es el polo en el plano continuo, en la ubicación del polo en el plano continuo, es 1 sobre la constante de tiempo tau. Tau eran los 50 milisegundos. Entonces yo, haciendo cuentas, ya tengo una especificación para lo que esta TZ' o T'Z sería la transformada de la respuesta, mejor dicho, la respuesta que yo quiero, la transferencia de mi sistema, quiero decir, la transferencia de mi sistema a lazo cerrado que yo quiero para un comportamiento de este tipo exponencial. Entonces, de vuelta, hay que repetir los pasos.
1 sobre la planta, que es mi GP por H de Z, multiplicado por TZ de prima y 1 menos TZ de prima. Hacemos las cuentas y llega un controlador con una expresión similar, ahora después lo vamos a comparar, similar a la de que había obtenido para el lead bit, pero bueno, con una ganancia ligeramente distinta. Fíjense, si volvemos a la ganancia del lead bit, perdón, tendría que haberla puesto ahí. La del lead bit tenía una ganancia, upa, 1228, 032, 1 y 068, 1228, y este controlador, Dalin, 227, 032, 068 y este tenía 1. O sea que la expresión es ligeramente parecida, los polos están por ahí en lugares distintos, lógicamente, porque le estoy pidiendo otro tipo de respuesta y ya una ganancia tiene mi controlador distinta, ¿no? Ahora vamos a ver qué eso implica. Entonces, lo que hacemos es, perdón, encontrar para este controlador también las ecuaciones en diferencia, ahí repito el mismo procedimiento, y bueno, llegaré a otra expresión para las ecuaciones en diferencia. Igual el mismo procedimiento que seguí para el DALI. Para el lead-bit, quiero decir. Y acá hice las simulaciones. Fíjense que en las simulaciones, lo que veo por lo pronto, si esta es la simulación de mi sistema discreto, a mí lo que me interesa es ver eso que está en rojo, los circulitos que yo marqué en rojo, lo que hace entre los puntos rojos es la retención, digamos, de orden cero, pero que en el sistema discreto, para mí, mi sistema se comporta como va marcando los puntos en rojo. Y es ese comportamiento exponencial con una constante de tiempo de 50 milisegundos. Ahí de vuelta veo que tengo 2 periodos TS hasta que mi salida es distinta de cero, lo que veíamos con Walter. Y si yo planteo una constante, planteo un tiempo desde que mi sistema evoluciona, un tiempo tau, yo tengo que llegar al 63%, que es lo que decía 63,2%. Entonces estaría verificando que desde el punto de vista discreto, este compensador se comporta como lo habíamos planteado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? O sea, en rojo se está comportando, las muestras están pasando por donde yo había pretendido que pase. Ahora, en verde, fíjense que lo que se está mostrando es lo que está pasando con el sistema continuo. En el caso del sistema continuo, lo que estamos viendo es que ya no tengo todas esas oscilaciones grandes que veíamos en el controlador Dalin, en el D-bit, lógicamente porque yo ahora estoy relajando mucho la acción de control. ¿Y eso dónde se hace evidente? Se hace evidente la acción de control. Si no sé si recuerdan, ahora lo voy a mostrar. La acción de control para el D-bit eran de arriba de 1000 voltios, o 1000 y pico, 1200 y algo, y acá estoy casi en tensiones de 200 y 250. O sea que la acción de control se redujo considerablemente, que es un poco lo que habíamos visto hoy. Si nosotros relajamos las especificaciones para el comportamiento a lazo cerrado, al sistema le estamos permitiendo de alguna forma que evolucione con acciones de control menos violentas. Y al mismo tiempo también me trae aparejado una reducción en las oscilaciones porque ya el sistema no se sobrepasa tanto. Si lo ponemos en perspectiva y vemos cuál fue la acción de control en rojo, el lead bit, y en azul el Dalin, podemos ver la diferencia esta de la que estamos hablando. La oscilación por ahí se sostiene, se mantiene, pero fíjense que la diferencia en la acción de control es notable. Y un poco lo que decía Walter hoy, en la medida que nosotros al sistema, esos 50 milisegundos se parezcan más a la constante de tiempo tau, la acción de control cada vez va a ser más chica, o va a ser parecida a la que obtendríamos en una operación nominal del motor. O sea, los motores, si yo le quiero pedir siempre decíamos un fitito que corra como una Ferrari, y agarrate porque si el fitito se banca, la potencia que le tenemos que poner, y no se me destartala, todo bien, ¿no? Pero bueno, esto es lo mismo. Si yo tengo un motor que tiene una determinada inercia, un determinado polo, y le estoy pidiendo que actúe como un motor extremadamente rápido, las acciones, las tensiones que le voy a tener que aplicar al motor van a tener que ser muy excesivas. Entonces, yo en el Dalin, si le pusiera un polo que se parezca bastante al tau de la planta, lógicamente lo que es esperable que suceda es que las tensiones que aparezcan en la salida de mi controlador sean más parecidas a las nominales del motor, ¿no?
Y ahí para que lo vean, puse también la comparativa entre lo que sería la ecuación de indiferencia del dit-bit y el Dahlin. Lo que es apreciable acá, básicamente que en los coeficientes muchos no hay mucha diferencia, fíjense que los coeficientes salvando algunos valores, pero es el peso que tiene esta ganancia, ¿no? El dit-bit, justamente esta ganancia es la que me lleva de alguna forma a tener, básicamente está afectada por la misma expresión y tiene un peso considerablemente más grande, casi podríamos hablar de 5 veces más grande, entre 5 y 6 veces más grande, que es lo que me lleva a tener acciones de control casi 5 veces más grande también, ¿no? Es consistente con lo que estamos viendo. No sé si hasta acá más o menos quedó. Sí. Preguntan dónde medís la acción de control. Bien, volvamos para atrás. Es la salida de mi controlador en este caso. Es la tensión del motor. Es la salida, lo que estoy midiendo es la salida del controlador. A ver si. Tengo que hacer una filmina para preguntas, así no toque boletín atrás. Es mi acción de control de alguna forma la estoy viendo acá, ¿no? Y lo que muchas veces lo que estamos midiendo es a la salida del retenedor, ¿no? Es la entrada a la planta, que es una señal continua. En realidad, para ser estrictamente cierto, estoy midiendo mi acción acá. Es la entrada continua retenida, que es la entrada de la planta, la tensión que le estoy aplicando al motor, que es consecuencia directa de lo que está generando el controlador. ¿Está? ¿Sí? Es la señal del controlador con retención entre muestras, porque la salida del controlador es discreta, son valores discretos. Si yo la retengo con este retenedor de cero, lo transformo en una señal pseudocontinua y es esa señal U que estoy mostrando acá. Es la entrada directa a la planta. Perfecto. ¿Sí? Pasamos a las simulaciones si no hay preguntas y vemos algunas cuestiones de simulaciones. La simulación para el caso, el que sigue, el problema que sigue fue un poco más detallado. Acá solamente en esta parte lo que me limité. Acá tengo un script donde marco de alguna forma las operaciones que se hicieron para calcular el sistema discreto. Esto lo podrán seguir, ya lo veníamos haciendo. Y de alguna forma lo que hice es generar los coeficientes que después voy a utilizar en la simulación con los diagramas en bloque en el otro entorno. Y también encontré hice los cálculos para el controlador dit-bit y el Dahlin. Fíjense que cuando genero TDZ, la transferencia en este caso, bueno, es 1 sobre z cuadrado para el dit-bit. Y bueno, a mi planta, que es mi planta continua, una cosa que le agrego también es el polo, porque no metí el retardo a la planta. Entonces hice la discretización de la planta sin retardo y después le agregué el retardo de una muestra. Se lo agregué en alguna parte, creo que lo hice acá. Primero la discretizo sin retardo, después le agrego el retardo de una muestra en Z y ya tengo la expresión de la planta en Z. En GHD es G por H de Z completo. Y después calculo la TZ', que sería esta TZ, y calculo DZ como 1 sobre G por H de Z por TZ sobre 1 menos TZ. Y con eso tengo la expresión de DZ, que con DZ lo que hago con esta función de alguna forma es identificar los polos y ceros de la transferencia junto con la ganancia y los paso como estos parámetros que están acá que los voy a usar para la simulación. En Dahlin hago exactamente lo mismo, con la diferencia que antes tengo que calcular los parámetros de mi T' de Z, a partir de tau, del lambda y del Q. Entonces hago esa cuenta y es lo que llego acá. Entonces ahora lo que voy a abrir acá son las simulaciones. Vamos a correr las simulaciones. Fíjense, en las simulaciones lo que voy a ver son distintas variables. Por un lado, arriba, en la parte de arriba tengo mi sistema tal cual lo voy a implementar. En el sentido de que tengo mi planta continua, que no deja de ser la planta continua, tengo el retardo, tengo mi sensor con ganancia 100, todas estas señales son analógicas. Fíjense que acá tengo un muestreador, ¿no? Un retenedor de orden 0, que lo que hace es transformar mi salida digital y le aplica un sistema de retención para entrar con esta señal con retención de orden 0 a mi planta continua. O sea que de alguna forma esto me va a permitir ver lo que está pasando, el diagrama en bloque de arriba, lo que está pasando con mi sistema real, ¿no? Mi sistema que está controlado con un controlador discreto, pero que no deja de ser continuo. Y yo lo que voy a ver es la acción de control, vista en lo que llama control A. Voy a ver mi referencia A y mi señal realimentada, lo que se estaría realimentando de mi planta continua, que es B. Fíjense que no la tomo acá a la salida porque este KS vale 100. Lo que hablamos hoy, si yo quiero comparar, tengo que comparar peras con peras, bananas con bananas.
Entonces, A y B son comparables, A y esta salida no, porque están escaladas a distintos valores. Entonces comparo A con B y miro la acción de control. Abajo lo que tengo es una representación de mi planta. Ahora yo, en lugar de tener esta planta que tengo acá continua, la agarré y puse la expresión de mi G por H de Z. Entonces, de alguna forma, lo que estoy viendo es la versión completamente discreta del sistema, que no deja de ser válida. O sea, es tan válida como la anterior. Lo que pasa es que esto solamente lo tengo que mirar en los instantes muestras. No, lo que suceda, no puedo ver lo que está sucediendo con esta representación, lo que está sucediendo por fuera de los instantes muestras, que eso sí me lo va a mostrar mi sistema continuo. Esto es lo que está de alguna forma desarrollando, son las operaciones que suceden dentro del sistema del mundo discreto. Entonces está bueno ver esas dos situaciones, ¿no? Y vamos a comparar todo con una simulación. Por ahí fui muy rápido. Bueno, fui más rápido que la simulación de mi computadora. Le está tomando un tiempito que no sé. Es el vivo, ¿no? Cuando lo simulo y no están ustedes, anda rápido. Bueno, en algún momento habrá terminado. Bien, gracias ahí. Lo que estoy viendo en la primera gráfica, fíjense, es mi salida, mi sistema totalmente discreto. La verde es la salida, es la simulación de la de abajo, todo lo discreto. Lo que me hace es mi una entre muestras, pero yo tendría este punto, este punto, este punto y todos los puntos cada 10 milisegundos que están arriba. Sería la verde, salida discreta. Y la negra, que es esa línea que se ve acá arriba, es la referencia que yo le puse de escalón. Acá lo que podemos ver, si hacemos un poquitito, está lenteja, ¿eh? Está como, algo se me tildó, que es justito, ¿eh? Perdónenme, pero, algo, vamos de vuelta, perdón. A ver si, no sé qué le pasa, pero justo en el momento que tengo que mostrar las simulaciones. Bueno, vamos a ver acá. A ver si me ayudas un toquecito, computadora. Bien. Ahora sí, vamos a asumir que me respondió. Estas son la acción de control que hoy veíamos. Violenta. Y esto es lo que está pasando con la planta continua. Fíjense que si uno se tomara el trabajo de ver lo que pasa cada 10 milisegundos, el sistema está pasando por la referencia cada 10 milisegundos, esa oscilación que hoy me preguntaban. Y esa oscilación es producto de que mi planta continua se está pasando. Llegó a los 10 milisegundos a donde queríamos que llegara, pero siguió avanzando porque tiene una inercia, mi sistema es continuo. Y como le apliqué una acción de control muy violenta, se pasa mucho. Entonces, de alguna forma, vuelve a aparecer la acción contraria y me lo hace pasar. El mismo sistema está generando estas oscilaciones, ¿no? Eso es con respecto al lead bit. Y hay una cuestión que quería plantear, que por ahí lo tenía mejor planteado en el otro problema, pero por ahí que estaría bueno que lo veamos acá. Estos sistemas, creo que Walter lo mencionó también, funcionan bajo la premisa de que yo tengo que cancelar toda mi planta, ¿no? Entonces yo lo que tengo es una representación, mi planta continua, yo la discretizo, encuentro mis coeficientes y armo esta planta hermosa que tengo acá. Hay varias razones por las cuales es difícil tener una representación exacta de la planta. Primero porque la planta, primero que el pasaje de las cuentas de una planta real a una planta con la que yo voy a hacer las cuentas, por ahí las cuentas no las hago con la precisión infinita. Y si aún tuviera la posibilidad de hacer las cuentas con precisión infinita, nada quita que mi planta durante el proceso de funcionamiento no sufra variaciones. Por ejemplo, algo tan simple y trivial como puede ser una variación de la ganancia de la planta. Entonces, una cosa que quería probar acá es como este sistema se basa en la premisa de que mi respuesta a lazo cerrado se obtiene en función de cancelar mi planta.
Yo tengo que tener una modelización exacta de mi planta para que esto funcione. Ahora, ¿qué pasaría si yo hice todas las cuentas y de repente le digo a mi planta cambia, por ejemplo, un 20% su ganancia, que es lo que creo que habilité acá, y si de esta computadora hermosa, que hoy está media vaga, me deja. Entonces yo lo que, fíjense, armé acá es un factor, lo llamé variación de parámetros, medio trucho, porque en realidad quise intentar el P, pero a último momento y no me salió, pero bueno, lo que hice es de alguna forma, vamos a quedarnos por ahora con una variación de ganancia de la planta. Como que la planta de repente, en lugar de ganar GP, gana un 80% de GP. Pero con las cuentas, habiendo hecho las cuentas del controlador, habiendo asumido que mi ganancia era GP, no el 80%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estaríamos simulando acá? Las condiciones bajo las cuales yo asumí que tenía una planta con una ganancia GP y después en determinadas operaciones o en determinadas condiciones de operación mi planta cambió una ganancia al 20%. Lo cambié acá y lo cambié acá para que lo podamos ver en las dos al mismo tiempo. Entonces, calculé mi controlador asumiendo que tenía GP y en realidad tengo 0,8 GP. Hago las cuentas, que es una situación que se podría dar tranquilamente. Vamos a darle tiempo. No sé qué está calculando. Tanto. Ahí viene. Creo que detecta mi ansiedad y funciona a la inversa de mi ansiedad. La acción de control no cambió nada. Estamos bien. O sea, no hicimos ningún cambio significativo. La planta cambió el 20% de su ganancia. O sea, hoy desde el punto de vista de la acción de control es la misma. Y permítanme ver otra señal que me interesaba ver más. Es esta que está acá, en discreto. Fíjense en discreto. Antes tenía exactamente a los 20 milisegundos iba 1. Ahora está pasando por valores intermedios que no son 1. ¿Qué significa? Que de las características de bit que yo había planteado al inicio, no se cumplen. No se están cumpliendo justamente porque no estoy teniendo una cancelación perfecta entre la planta y como la que yo había pensado. Porque mi planta cambió. O sea que son estas cuestiones que hoy hablaba Walter de la práctica, de que cuando uno lleva a la práctica estos tipos de controladores, aparecen este tipo de problemas, ¿no? Que la modelización de la planta normalmente no es tan exacta como uno quisiera o sufre variaciones, por los cuales los resultados que uno va a obtener por ahí difieren de lo que se obtiene en lo que se llama resolución de libro o de manual, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo acá. Fíjense que acá también ya la oscilación tiene un comportamiento distinto y ya si uno lo mira en los instantes muestras, ya no está pasando, o sea, esto lo que está pasando en la planta continua es que está mostrando, evidenciando una respuesta, un residuo que me ha quedado de una mala cancelación del sistema. No sé si hasta acá estamos bien. ¿Hay alguna pregunta? No, hasta ahora vamos bien. ¿Venimos bien? Acá no voy a ahondar en detalles, pero es exactamente lo mismo con un compensador Dalin. Exactamente lo mismo que estamos viendo en el lead bit, ahora lo voy a correr para el compensador Dalin. Las cuentas son las mismas, el procedimiento es el mismo. Y lo que estaríamos viendo acá me la están boicoteando de algún lado a la máquina. A ver. El cibercrimen. Sí, el cibercrimen. Tengo algún cibercrimen. Ahí tengo la constante de tiempo tau que hoy habíamos visto. De alguna forma las que yo armé en la presentación fueron sacadas de acá, así que esta es la acción, la salida discreta, el sistema discretizado, o sea, con un retenedor. Mi acción de control que claramente es mucho menos violenta que la debida al controlador DIT-bit. O sea, en este caso tenemos 222 volt. Y lo que está pasando en el sistema continuo, que en realidad ya desaparecieron muchas de las oscilaciones, pero esto es producto de haber generado una acción de control mucho menos violenta, ¿no? Y darle la posibilidad al sistema de que entre muestras la dinámica sea mucho más relajada.
O sea que con eso, si hay preguntas, estoy abierto a preguntas. Y no sé si Walter querés aclarar algo más, o Marquitos. De esto, No, por mí está bien. Walter, Perfecto. ¿sí? Chicos, ¿hay preguntas? Por ahí quedaron algunas cosas. ¿Estamos bien? No estoy pudiendo ver. A ver el foro, ¿cómo viene? Hasta ahora venimos. Bien. Bueno, no sé qué quieren que haga. Andrés, muy bien, con la mano por arriba. Sí, por ahí, si arrancamos con el otro, no vamos a ir muy lejos. Sí, yo estoy abierto a las posibilidades que lo planteen, ¿eh? Pero yo tampoco quiero abusar del tiempo de los chicos. Si puedo dar el 5-9 o si no lo dejamos para la clase que viene. Como vos digas. ¿Están dispuestos a escucharnos un rato más o seguimos un ratito más? No contestan. Tengo que entender esa respuesta implícita. Se están yendo. Sí, sí, sí. Sí, sí. El contador arriba baja de 21, 20, 18. ¿Lo dejamos para la clase que viene, Walter? Como Sí, quieran. mejor. Sí, sí, bueno, listo. Bueno, una cosita, o sea, como todos se habrán enterado, la semana que viene tenemos el parcial de teoría, perdón, de práctica. El viernes nosotros nos vamos a dar clase, pues el viernes 1 de mayo, o sea, cuestión, de convencimiento filosófico, no vamos a dar clase. Igual de todas formas queda abierto para todas las consultas que tengan respecto de los temas del parcial el foro del campus. Vamos a tratar de contestar lo más rápido posible a las inquietudes. Y lo que tenemos previsto es por ahí el lunes hacer una teleconferencia por ahí para aclarar las dudas de último momento. O sea, lo que vamos a tratar de hacer es que, bueno, si tienen dudas, que más o menos las tengan planteadas en algún soporte gráfico, como para no tener que hablar de cosas en el aire. Y por ahí lo que vamos a hacer, aquellos que tengan las dudas, le vamos a habilitar el escritorio y el micrófono como para que explique cuál es la duda y vamos a tratar de contestar de la mejor manera posible. No sé en qué horario les conviene más, si tienen algún otro tipo de actividad el lunes como para no superponernos.